Bueno, ¿qué tal? Vamos en este encuentro a tratar de eh, analizar los conceptos y las categorías teóricas sobresalientes de estos dos autores que nos convocan, como es Durkheim y Weber. Estos autores denominados clásicos dentro de la sociología, y vamos a tratar de articular entre ellos sus perspectivas, donde vamos a fundamentalmente encontrar una contraposición. Estos dos autores de procedencias distintas, allá por el siglo XIX, mediados del siglo XIX en adelante, van a desarrollar sus respectivas propuestas teóricas para el análisis de la sociedad moderna, de la sociedad industrial, de esa sociedad capitalista que está eh, tomando ya su etapa de madurez. Durkheim es un autor francés, con lo cual su ascendencia proviene de la escuela francesa. Podemos encontrar ahí otros nombres sobresalientes que en ese primer cuarto del siglo XIX, Saint-Simon y posteriormente su discípulo Comte, vamos a poder ubicarlos como en el origen de la sociología. Y ese origen de la sociología está marcado en estos autores que hemos mencionado por este paradigma, por esta cosmovisión, por esta perspectiva teórica que vamos a denominar positivista. Este paradigma positivista supone, en primer lugar, una cuestión metodológica, una mirada positivista en el sentido metodológico. Esto es la idea de hacer un conocimiento científico que proviene de la observación de hechos reales y concretos. Estos hechos se pueden explicar, y explicar supone justamente concatenarlos, entrelazarlos en términos causales. Conocer es dar cuenta del mundo real existente, ¿sí? Las ideas que se van a corroborar empíricamente. Y también este positivismo proviene de, o tiene esta otra connotación, ¿no? Esta idea de la necesidad de construir un orden, sobre todo en esa Francia, ¿no? Todavía con marcas de haber sido arrasada eh, por esa profundidad, ¿no? De la caída, que marcó la caída del antiguo régimen, ¿no? En la desintegración de la estructura social, eh, en la ruptura de las antiguas bases que sostenían el antiguo orden y la necesidad de construcción de un nuevo orden social. Esta idea del orden va a impregnar a estos autores que se van, eh, digamos, a englobar dentro de esta perspectiva positivista, y Durkheim va a ser uno de estos autores, ¿sí? Donde una vez más, digo, la idea del orden, de un orden moral, de un orden social, está muy fuertemente presente en Durkheim. Pero vamos a dedicarnos al Durkheim de las reglas del método sociológico, porque allí queremos buscar, más que las reglas de este método, ¿sí? Más que la mirada metodológica o la propuesta metodológica que Durkheim va a hacer en este texto fundamental en su obra, vamos a buscar allí, antes del método, el objeto de estudio de la sociología. Y esa sociología que Durkheim nos propone tiene como objeto de estudio el hecho social. El hecho social, lo social, ¿sí? Que está en tanto totalidad por encima del individuo, de la parte, ¿no? De lo que somos en tanto individuos. Lo social, que son las representaciones, que son las creencias, que son las reglas, que son los códigos, que son las normas, que son las leyes, que son las instituciones sociales, entiende Durkheim que están por fuera del individuo, que son externas al individuo. Y ahí tenemos entonces de este triple carácter, o de estas tres características que van a definir, o que nos va a permitir Durkheim entonces definir este concepto, esta categoría, o como decíamos, este objeto de estudio para la sociología que él propone. Ahí tenemos un primer rasgo, una primera característica, la exterioridad.
la exterioridad en este doble sentido, ¿no? O con esta doble connotación, porque el hecho social es externo, porque está por fuera, claramente, por fuera del individuo, pero además porque está desde antes, porque lo antecede, porque siempre lo social está antes que el individuo. ¿Sí? Eh, la parte no hace el todo, va a decir Durkheim, sino que el todo constituye a la parte, contiene a la parte. Y este todo social, además, y por lo tanto, entonces, tiene un peso y una posibilidad de ejercer una presión sobre el individuo. Lo social ejerce una presión sobre el individuo. Lo coerciona, lo coacciona, lo condiciona, lo determina a pensar, a sentir, a creer, a valorar, a actuar de una determinada manera. Lo social, dice Durkheim, cristaliza, condensa en el tiempo, ¿sí? Una idea, un ideal, un valor, una tradición, una costumbre, ¿sí? Va cristalizando a través del tiempo hasta devenir muchos de esos hechos sociales en instituciones. Hay una tendencia a la institucionalización de lo social. Las instituciones modernas de la sociedad moderna, ¿no? Condensan allí, ¿sí? Lo social, el hecho social, los hechos sociales. Y en este sentido, entonces, estas estructuras, estas instituciones, tienen una vida que les es propia, una vida que va más allá del individuo, que va más allá de las manifestaciones particulares, dice Durkheim. ¿Sí? Lo social existe más allá del individuo, tiene una existencia que le es propia, que no depende de ningún individuo en particular. Nosotros dependemos de lo social, necesitamos de vivir en sociedad, necesitamos de entrelazar lazos con otros y otras para nuestra propia existencia. La sociedad, que es ese tejido social que surge a partir de la interconexión entre los individuos, pero que en tanto se da esa interconexión, dice Durkheim, hay un origen nuevo y distinto, y eso que surge es lo social, y que es entonces independiente del individuo, como decíamos, logra tener una vida propia. En esta otra sesión vamos entonces a convocar a Weber y vamos a encontrar que ahí donde Durkheim nos va a decir que no hay nada que nos permita conocer, explicar la sociedad, esto es, en el individuo, es allí, ¿no? En el individuo, en el actor social, donde va a ir a buscar Weber la posibilidad de comprensión de lo social. Su objeto de estudio para su propuesta sociológica es este concepto o esta categoría teórica que es la de acción social. ¿Sí? Lo que para Durkheim entonces es el hecho social, el objeto de estudio de su sociología, para Weber es la acción social el objeto de estudio de su propuesta sociológica. Weber es un autor alemán, su ascendencia está en esto que podríamos denominar como una perspectiva neocantiana, donde existe, nos va a decir Kant, la posibilidad de pensar muchas cosas, pero de conocer solo algunas, porque conocer es conocer a partir de la percepción a través de los sentidos de la realidad. Pensar es el libre arbitrio de la razón. ¿Sí? Weber va a suponer entonces que la sociedad es de un nivel de complejidad tal que es imposible explicar. Y esto que nos decía Durkheim de poder entrelazar hechos sociales que actúen como causas de otros hechos sociales que actúen como sus consecuencias, para Weber es imposible.
Su propuesta va a derivar en un nuevo paradigma, en una nueva perspectiva sociológica, y ese paradigma va a ser el denominado paradigma interpretativo o comprensivo, porque Weber nos va a decir que solo podemos comprender a partir de interpretar la conducta de los individuos. ¿Sí? Esto es decodificar, desentrañar el sentido, la intencionalidad, el motivo, el significado que subyace, ¿sí?, a la conducta del individuo, ¿no? ¿Por qué un individuo se comporta como lo hace? ¿Para qué se comporta de ese modo? Y ese sentido o ese significado solo se lo da a esa conducta, ¿sí?, el propio individuo. Y si esto no es así, no será una acción social, o no podemos conceptualizarlo, o Weber no nos va a permitir pensarlo como una acción social, porque va a partir de esta base. Acciones sociales hay muchas. Algunas de ellas son acciones sociales, sino todas las conductas, toda acción sería objeto de estudio de la sociología, lo cual sería lo mismo que decir que la sociología no tiene un objeto de estudio. Entonces, lo que va a hacer Weber es tratar de definir ese objeto de estudio, esta acción social. Si encontramos que Durkheim lo hacía a partir de ese triple carácter o de esas tres características, las recordamos: la exterioridad, la coerción y la vida propia y la independencia del hecho social, Weber va a definir la acción social a partir de un doble componente. Este que ya hemos mencionado, que es el sentido dado por el propio individuo a su conducta, y la existencia de los otros. Este es el segundo componente, o lo que podríamos también pensar o denominar como el componente social de la conducta del individuo. Porque la acción del individuo va dirigida a otro, o al menos toma en cuenta al otro, ¿sí?, este individuo, para llevar adelante su propia conducta o su propia acción. ¿Sí? Entonces, un componente individual, podríamos decir, el sentido, la intencionalidad dada por el individuo; un componente social, la existencia de los otros, que pueden estar presentes o no, que pueden ser conocidos o no, que puede ser un otro o una pluralidad de otros. Pero la acción social, ¿sí?, entonces refiere a otros, ¿sí?, contempla a otros, va dirigida a otros, toma en cuenta a otros.